buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de energías verdes, hoy vamos a hablar de la movilidad verde, que es unas jornadas que se están celebrando, que se celebran ahora mismo. Y la verdad que vamos a contar hoy con uno de los ponentes o conferenciantes. Él es Albert Bosch, es la primera persona que corrió el Dakar, ese rally, el Dakar, con un coche eléctrico. Fíjense la complejidad que tiene en medio de una zona tan hostil, pues correr con un coche eléctrico. Él la primera vez no lo pudo terminar, pero su equipo sí lo continuó y lo acabó finalizando. Y vamos a hablar de eso y también de cuestiones relacionadas con las energías y las posibilidades que tiene. Vamos allá y a hablar con Albert Bosch. ¿Cómo estás, Albert? ¿Bien? Pues muy contento de estar aquí en Lanzarote, reserva de la biosfera. Eso es verdad, que aquí en Lanzarote parece que nos lo queremos mucho. Exacto. Y luego también hay cosas que a mejorar. Vamos a un poco para enganchar a los telespectadores. ¿Cómo es eso? Lo decía, ¿cómo se puede correr en una zona tan hostil, en una carrera? Porque hay que correr y un motor eléctrico parece que tiene el estereotipo de ser menos fuerte. ¿Cómo fue la experiencia de correr el Dakar con un coche eléctrico? Bueno, fue una gran experiencia porque fue una gran experiencia de innovación, pero no innovación para innovar, innovación para aportar valor a la sociedad y al medio ambiente, que por esto lo hice, ¿no? Yo me comprometí con el medio ambiente a raíz de mi actividad en la aventura extrema, en las montañas. Es verdad, nos ha comentado que es un gran aventurero, luego hablaremos en la segunda parte de la aventura. Me comprometí con la sostenibilidad a tope y dejé el mundo del motor. Digo, no puedo continuar, llevaba desde los 12 años disfrutando apasionadamente con un ambiente social, divertido y tal, pero lo dejé, digo, no puedo continuar contaminando. Luego volví al Dakar y creé este proyecto que me apoyó Acciona, la empresa de energías renovables Acciona. Creamos el primer prototipo y participamos en el Dakar. ¿Cómo es? Pues es como cualquier otro coche. Lo que pasa es que tiene un reto añadido, que es el reto de la autonomía. El Dakar es la carrera más dura del mundo y que requiere más autonomía del mundo, con lo cual, para un vehículo eléctrico, el mayor reto del mundo es participar en el Dakar. Eso afrontamos, no fue bien el primer año, no terminamos, pero en toda innovación el éxito está poco garantizado. ¿Qué se mejoró para poder terminar? Se hizo un coche diferente, nuevo, más ligero, con unas baterías que, si bien tenían la misma capacidad, tenían un 40% de peso menos. Es que esto evoluciona muy rápido. Eso es clave también. Claro. En lugar de cambiar baterías, se cargaba directamente con unos supercargadores. Y bueno, y al final, el segundo año tampoco se terminó. Lo hizo un piloto argentino, el segundo año, con el mismo equipo que creamos al principio. Y el tercer año, más o menos con la misma tecnología un poco mejorada, al final también es cierto que anularon algunas etapas, etcétera, etcétera, pero se pudo terminar. Con lo cual, gracias digamos, a nuestro sueño, Agustín Payaya, que propusimos el proyecto Acciona, al empeño de Acciona y a la perseverancia sobre todo de Acciona en continuar durante 3 años financiando un proyecto muy difícil de completar, pues al final se ha demostrado que el Dakar también se puede hacer con un coche eléctrico, aunque es verdad que todavía no es la mejor tecnología para ese tipo de carreras. Prueba, ¿no? Pero eso es lo más extremo. En la ciudad, en la conducción normal, ya es una solución de presente. Sí, es una realidad. Hoy se va a presentar esa guagua, voy a decir, ese autobús eléctrico, ¿no? Bueno, ¿cómo se recarga? Porque en esas largas distancias, yo no sé, yo antes te preguntaba por paneles solares o en las propias recargas, ¿cómo se hacían? En el Dakar. En el Dakar, sí. En el Dakar, básicamente cargábamos o en el VIVAC, en la red, luego depende del mix que haya en la red, si es energía renovable o no. Por ejemplo, en España, cualquier vehículo eléctrico que usemos, en la red hay un mix más o menos en el año 2016 del 35-40% de energías renovables, fue el año pasado. Yo creo que es un poco menos, las estadísticas ya sabes cómo están, sí, pero ponle un 25% de energías renovables, es el mix que hay. En el Dakar, en la red, cuando estábamos en el campamento, y durante las etapas, que cada 200 kilómetros estábamos, con un generador en un camión, que enchufaba un supercharger y tal. Y el generador, ya lo digo antes de que me lo preguntes, sí, era un generador diésel, diésel. Y luego viene la gente, todos los escépticos, muchos cínicos del mundo motor, claro, claro, ibais con un coche eléctrico sin contaminar, pero con un generador. Yo digo, sí, ¿y qué pasa? Es esto, porque yo a veces lo digo resumiendo mucho, la energía limpia es un objetivo necesario, prioritario y que podemos solucionar, pero es como una ecuación que tiene dos variables, la X y la Y. La X es la generación de energía limpia, energías renovables, y la Y es el uso de la energía limpia en los vehículos, en las calefacciones de las casas, en la industria, en la iluminación, etc. Con lo cual, X más Y, energías limpias, pero no podemos solucionar todo de golpe. El mundo no se inventó en un día. Tenemos que despejar las variables. Yo trabajo en las dos, pero en este caso en el Dakar despejaba la X. Yo les pregunto a los otros, ¿tú cuál despejas? Sí, sí, en este caso no despeja nada. Exacto. La cuestión es, porque para allá, vamos a llevarlo un poco al terreno normal. Si yo me compro un coche eléctrico, también tengo un problema, porque imagina, yo no tengo garaje.
Sí. Ya me crea un problema, ¿no? No sé si por ahí se tendrá que trabajar, porque las recargas, eso no, esas fotolineras o como le llamen, electrolineras. Sí, eso es. Sí. Esas son muy lentas, ¿no? Todavía no está como la tecnología preparada, ¿puede ser? No, exacto. Estamos al principio del presente, que es muy importante. Ya no es una idea, no es un sueño, no es un tema de minorías, no es un tema de frikis. Es una realidad perfectamente válida para cualquier persona hoy. Te explico. O sea, el 80% de los europeos no hace más de 100 kilómetros al día. El 80%. Con lo cual, para la normalidad ya está solucionado. Y hay coches, muchos, y utilitarios, no Teslas de lujos, que hacen más de 100 kilómetros al día y que depende de las subvenciones y las ayudas o los precios de los países, son competitivos en precio o bastante competitivos. Con lo cual, para el 80% del uso de los europeos ya está solucionado. El 50% de la población vive en zonas urbanas. Para una conducción urbana está solucionado. Para una conducción en Lanzarote me imagino también, porque de punta a punta tenéis 68 kilómetros, con lo cual en un coche eléctrico en una isla es perfecto. La otra cosa es si tienes cargador en casa o no. Esto, lógicamente, si vives en una comunidad de propietarios, la ley les obliga a que tú, pagándolo tú, que te cuesta 300 euros, te puedes poner un cargador más rápido y un contador aparte, ¿no? Si vives en una casa aparte, pues te lo haces tú, etc. En un enchufe normal tarda más horas, pero también se puede poner en un enchufe normal. Y ahora estoy conduciendo un Nissan Leaf y lo enchufo en muchos lados en un enchufe normal. O sea, está solucionado, pero aún no es perfecto, lógicamente. Faltan varios factores a desarrollar que se expandirán muy rápido. Uno, evidentemente, es la mayor autonomía de las baterías y menor precio. En los últimos 3 años ha bajado un 40% el precio de las baterías. En los próximos es que ahí está la clave, ¿no? La forma de acumular la energía. O sea, el coche eléctrico, un mensaje clave que los oyentes tienen que saber, y lo diré hoy en la conferencia. Solo tiene un reto, que es la batería y la autonomía. El resto, todo son ventajas. Se estropea menos, gasta menos, es igual o más rápido, a iguales condiciones siempre es más rápido, siempre, mucho más eficiente, etcétera. Todos son ventajas. Todo está en la batería, en la carga y todo. Con lo cual, las baterías bajarán de precio y aumentarán de capacidad por el mismo tal. Es como los móviles. Al principio era un tocho y ahora tienen una potencia brutal y son más asequibles. Pasa que ahora cada vez los haremos grandes como esta tele, ¿no? Esto es otro rollo. Pero en los puntos de carga, habrá muchos puntos de carga, pero no en sitios emblemáticos para que los políticos se pongan una medalla y le enseñen un punto de carga bonito que al cabo de medio año está estropeado. No, ahí no tienen que ir los puntos de carga. Los puntos de carga tienen que ir en el Carrefour, en el Corte Inglés, en el restaurante, en las oficinas, donde la gente para. Y, lógicamente, en casa. Tiene que haber una regulación porque en vivienda nueva, en los parkings, tenga que haber siempre puntos de carga. La regulación es muy importante. Habrá más modelos. O sea, los vehículos se imponen no porque seas un convencido medioambientalista, como yo, sino se imponen porque serán funcionales, sean más baratos, sean más prácticos, se estropearán menos y además se puedan cargar. Para el 80-90% de los usos. Cuando tengas que ir a cruzar España en coche, pues igual tardaremos unos años más. Pero esto, ¿cuántas veces lo haces al año? Alquila otro coche. O yo, normalmente, mi madre, cuando cogí el primer coche eléctrico, la llevé y dije, ay, Alberto, ¿esto cuánto puedes hacer? Yo digo, mira, reales, 195 kilómetros. ¿Y si tienes que ir a Madrid? Le digo, mamá, ¿cuántos años hace que no voy a Madrid en coche? Claro. Uso el AVE, que también es eléctrico, por suerte. O sea, ¿me entiendes? O sea, estamos a veces, es más mental la barrera. Cualquier persona que se compra o le dejan probar un mes un vehículo eléctrico, quiere uno. Vale. Todos. Pero Albert, no solo por ti, porque tú explicabas lo de los generadores que tenías que utilizar en la carrera, porque hay unas condiciones, pero sí es cierto también luego que, por ejemplo, que no se vierte demasiada energía limpia. Lo digo porque las bicicletas mismas, al final, si tú la quieres cargar, porque lo que te explicaba antes, que si, digo, lo bueno sería, no sé, un tipo de bicicleta que me dejara cargar con una especie de placa solar y que eso sí sería completamente limpio. Voy más allá, porque ya antes respondías también. La cuestión es, por ejemplo, en las casas, ¿crees que se ponen impedimentos para que nosotros, no sé, tengamos más poder para adquirir la energía limpia? Absolutamente. Estamos en el país donde hay las mejores condiciones de Europa para energías renovables. Tenemos mar, energía mareomotriz, tenemos aire, mucho viento en muchos sitios, y tenemos mucho sol. Creo que más que Alemania, creo. Y tenemos menos eólica, menos fotovoltaica que Alemania. Pero dicen que es caro. ¿Es tan caro producir?
producir en energía fotovoltaica era caro hace 7 años, por eso se tenía que impulsar un poco, lógicamente. Sí, a crear economía a escala también, ¿no? Pero ahora es más barato, ya es más competitivo producir energía solar fotovoltaica que energía fósil. Ya hoy es más barato. Lo que pasa es que tenemos muchas centrales térmicas, muchas centrales que hay que amortizarlas y hay unos compromisos ahí que hay que... Aquí se habla de las puertas giratorias. Sí, claro, tenemos 35 exministros en las 3 exministros, directamente en las 3 principales eléctricas del país. Yo sí creo que ahí ellos, las eléctricas se les deja... Es un problema. El problema de la energía renovable es que no solo es más limpia, es que es más democrática. Y esto tiene acceso a todo el mundo, con lo cual esto rompe el sistema. Rompe el sistema, es un pequeño problema para el oligopolio de las energéticas. Pero en esto el vehículo eléctrico no solo no es culpable, es aliado, porque quien tiene un coche eléctrico lo que quiere no solo es no contaminar, que no lo hace directamente, sino lo que quiere es enchufar energía limpia, lo exige. Y esto cambia la mentalidad de la gente. Por esto es un eslabón y un motor y una plataforma muy importante. La cuestión también de otra de las cosas que... Me muevo mucho. La petaca. Otra de las cosas que también a lo mejor se debería de avanzar un poco es en las baterías. Y lo digo porque, por ejemplo, las eléctricas lo que dicen es que la energía no se puede, ¿no? La electricidad no se puede parar, es decir, que uno suministra lo que necesita. Y sin embargo luego son muy caros a lo mejor las actuales baterías o que no acumulan suficiente. ¿Es ahí donde está también otro de los problemas? Sí, lógicamente, no podemos desengancharnos de la red, la necesitamos. De hecho, la red la hemos pagado entre todos. La red eléctrica de España no es la de Endesa ni es la de Iberdrola, es la de todos, ¿no? Y hay que mantenerla. Si ponen trabas a conectarte en la red con el impuesto al sol, lo que hará la gente es que a la que haya la mínima posibilidad de desenchufarse, y la habrá, en 4 o 5 años habrá baterías que en casa puedas producirte la electricidad y estar desenchufado, ya no tendrás que pagar el impuesto al sol, porque tu batería tendrás suficiente para tu casa de sobras, con lo cual te desenchufarás, con lo cual no ayudarás a mantener la red que hemos pagado entre todos. Es un mal sistema. Sí, pero luego se inventarán grabar aún más ese tipo de material. Lógicamente, si estamos, bueno, porque potenciamos la protección del pasado en lugar de la generación del futuro, ¿no? Y estamos perjudicando a todos. La electricidad, de hecho, al final debería ser un derecho, un derecho. La electricidad que viene del sol y del aire, ¿no? Lógicamente hay unos costes de estructura que hay que pagarlos entre todos, pero te lo puedes hacer tú mismo, ¿no? Sí. Esto tenemos un gobierno, no este gobierno en general, una política energética en España que depende si al ministro de turno le mola esto, lo hace, y si no, lo hace el otro. En otros países como Alemania no es que sean mejores ni más trabajadores que nosotros, son estables, hacen una proyección y ellos van haciendo con la crisis y la crisis y tienen un parque fotovoltaico que da envidia y no tienen más sol que nosotros, creo. Sencillamente tienen una política de futuro interesante y son gobiernos de derechas o de izquierdas, no está relacionado con si son más progresistas o más conservadores. Son gente que entiende la competitividad y el medio ambiente, ya está. El otro día te voy a poner 2 ejemplos para que tú luego me hables por dónde puede ir el futuro de las renovables y también de los nuevos inventos, por decirlo de una manera. Veía 2 cuestiones. Uno era una bicicleta, la llamaban la Copenhagen Wheel, no sé si te suena, la rueda Copenhagen. Sí, era un proyecto que genera... Que eso es, que tú lo único que tienes un cacharrito que pones en la rueda trasera y tú la velocidad que generas es como una dinamo, por decirlo de una manera. Sí. Y luego también otro que era, creo que era en Inglaterra, que en una calle muy frecuentada, los propios pasos genera un movimiento que genera una energía para iluminar. ¿Tienen futuro estos inventos? A ver, sí, no, o sea, hay algunas cosas que al Porque final... hay gente que dice al final lo que es la fotovoltaica y la eólica. Es lo al que final genera... estos inventos tienen... Lo que está claro es que generamos mucha energía con la actividad diaria, ¿no? Claro. Y se puede aprovechar, pero a veces el coste-efectividad es muy bonito de cara a hacer una noticia, de cara a hacer un tweet, y es muy difícil generar una energía... digamos, a gran escala en estos sistemas. Otra cosa sería el asfalto en las carreteras, porque la misma fricción de los coches podría generar energía para distribuir ahí mismo a los coches. Pero bueno, se está investigando mucho y lo importante no es que esa sea la buena, lo importante es que saldrá alguna que lo puede revolucionar todo, como por ejemplo el grafeno, que lo aplicaron a las baterías en la Universidad de Córdoba y se está produciendo en Murcia, y esto lo puede revolucionar todo. Al final lo que es importante es que se focalice a generar energía limpia la investigación y el talento, y no se focalice solo a ver cómo hacemos más agujeros en las selvas, en los mares, más abajo, y ensuciamos todo. Si dedicamos la investigación a eso, pero yo creo que la energía renovable a gran escala creo que tiene que ver del aire, del sol
y del mar, de las fuerzas del mar, que es muy fácil aprovechar con una boya. Imagínate, te digo, una boya que vaya subiendo y bajando, ya, imagínate, con el mar, pues está creando ya. Son economías de gran escala, pero evidentemente podemos aprovechar, no sé, en un gimnasio cuando hacen spinning. Eso lo he pensado yo. Mira, si tienen en el gimnasio sistema de acumulador, ellos pueden decidir, que lo habrá baterías muy buenas y muy baratas en los próximos 5 años, en el gimnasio pueden decidir que las clases de spinning, pues, y hay un marcador y la gente se va a motivar más. Y sí, es verdad, pero son pequeñas aportaciones particulares, que todas están bien. A gran escala tenemos que continuar en estas energías. Vale, ya hemos consumido gran parte del tiempo de la entrevista, pero hay una parte de aventurero, porque en este caso Albert Bosch es una persona aventurera y, entre otras cosas, me vas a ir comentando cómo fue esa experiencia. Entre otras, has subido a los picos más altos de los 5 continentes, creo. Bueno, sí, se llaman 7 continentes a efectos de este proyecto. Seven Summit, un proyecto que existe, el pico más alto de cada continente, incluyendo, lógicamente, el Everest, que escalé en 2010. En este caso, no sé, las dificultades, no sé si entiendo que el más difícil fue el Everest. No, no creas, técnicamente no, por la altura sí, porque el Everest es un 9.000 casi, no es un 8.000, es un 8.850, pero hay otros que a veces son más técnicos. De hecho, a veces hago escaladas en los Alpes mucho más difíciles que la del Everest a nivel técnico, pero bueno, todos son difíciles, porque puedes palmar, entre otras cosas. ¿No? Y bueno, ¿cómo recuerdas eso? Porque también ahí habrá momentos, ¿no? La montaña impone, sí, ¿no? La montaña, sí, tiene retos y a veces retos que te sorprenden, cosas que van mal. Por ejemplo, ya no en la montaña, sino en la Antártida, que crucé la Antártida y me quedé solo, ahí 48 días totalmente solo, aislado, sin ver a ninguna persona, animal, nada. Bueno, son retos que tienes que superarlo. Pero era premeditado, es decir, ¿querías estar esos días o te surgió un problema? No, mi compañero al principio se encontró mal, tuvo unos problemas y como estábamos cerca de la base antártica que nos acompañó a la costa, se hizo evacuar y me quedé solo. Decidí continuar solo, no de forma premeditada, pero sí conscientemente. Decidí ahí quedarme solo y continué 1 mes y medio solo. Y el reto era recorrer al Polo Sur, sí, llegar al Polo Sur sin asistencia. Fue la primera expedición española sin asistencia digamos, de acercamiento de comida o de combustible, ¿no? Fue un aislamiento brutal. Un máster en yoga y en meditación de golpe. Es que 48 días sin hablar. No sé, sí. ¿O podías hablar podía hablar 2 veces al día con un teléfono satélite, con la base, por seguridad y todo. Sí, con algún medio de comunicación incluso, tenía un satélite. ¿Qué complejidad? O sea, ¿viste a lo mejor alguna parte de decir, bueno, hay que tener cuidado, no sé si sí, lógicamente, igual que en el Everest, el mal de altura, las congelaciones, las avalanchas, los seracs y todo, pues ahí están las grietas. Hay grietas y hay veces muy grandes, muy grandes. Es un gran glaciar, la Antártida es un gran glaciar que se mueve muy lento, pero hay ¿Tú cómo ibas me explicabas, como un trineo? Sí, cargando un trineo de 134 kilos cargadísimo al principio, luego iba bajando de peso, pero yo perdí 17 kilos. A mí me pesaba siempre igual. Y bueno, iba tirando el trineo y viviendo de forma totalmente autónoma. Y ahí un poco, es para que entendáis mi compromiso con el medio ambiente. Yo he vivido la naturaleza de una manera extrema. He visto lo mejor del mundo, he viajado por todo el mundo, he visto lugares preciosos, pero también muy amenazados. ¿Y por quién? Por la acción humana siempre. Y la generación de energía casi siempre es un denominador común en cargarnos del medio ambiente, la naturaleza, y nosotros formamos parte de ella, y sobre todo el petróleo. Por esto me he convertido de alguna manera en un embajador para la naturaleza y un poco contra la cultura del petróleo, que nos ha aportado muchos beneficios en la revolución industrial y hasta ahora, pero estamos sobreabusando de él y además ya tenemos otras tecnologías que lo podemos sustituir. Y ahora es el momento de decirle bye bye. Sí, el cambio. Última pregunta ya, porque ya hemos llegado casi al final. Una de las partes, viendo tu perfil en internet y en YouTube, veía conferencias sobre liderazgo. ¿Cómo enfocas esto? Me imagino que tus experiencias las centras un poco en enfocar cómo se puede, no sé, ganar en poder de liderazgo, entiendo. Sí, básicamente porque yo utilizo siempre la aventura y aparte he estudiado management, ¿no? Económicas y he trabajado también en el mundo de la empresa, lo conozco, no solo hablo desde... Yo puedo ser aventurero no porque sea un gran deportista, sino porque me organizo todo el proyecto, hago management, hago un plan de negocio en cada proyecto, porque si no, no consigues el dinero, la organización, claro. los equipos, adaptarte a los cambios, las tecnologías, etc. Luego, sobre todo esto, lo reflexiono desde la metáfora de la aventura para trasladarla a las actitudes de management, de liderazgo, de gestión del cambio, de motivación de equipos, etc. Y desde la aventura les hablo a los equipos y todo, y bueno, y entienden, no es un punto de vista teórico,
y por suerte tengo bastante buenos resultados. Y también hago conferencias de este tema de vehículo eléctrico y sostenibilidad, aunque mi grueso es el tema más de liderazgo. ¿Qué te pregunta? ¿Qué te suelen la gente? ¿Qué inquietudes te traslada? Bueno, la gente, sobre todo la preocupación más constante y común ahora en el mundo empresarial es la velocidad al cambio. La velocidad del cambio. Es algo que... Porque es muy fácil de hablar y de decir con un gin tonic en la mano, y nos vamos a reinventar, pero hacerlo es muy difícil. Y hacerlo en equipo es muy difícil, porque la gente está acostumbrada a trabajar, que está muy bien, en lo que conoce y en lo que le gusta o lo que es experto. Pero claro, trabajar en ambientes inciertos, complejos, cambiantes, es muy complicado y la gente coge ansiedad y cuesta mucho. Y es el gran... Todas las empresas que vemos hoy en día serán absolutamente distintas dentro de 10 años y lo saben, y con lo cual estás constantemente reinventándote. Y esto para una gestión empresarial es sumamente difícil, mucho más que trabajar bien. Vale, vamos a dejarlo aquí, Albert, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Pues gracias, y aprovecho para agradecer al Cabildo de Lanzarote y la Cámara de Comercio para organizar estos temas de tanto valor para la sociedad, y además que cuenten con un loco como yo para compartir mis experiencias. Gracias. Muchas gracias. Las palabras de Albert Bosch, porque es que va a estar en esa jornada de movilidad verde. Él va a contar su experiencia, no solo con lo de que cuando pilotó ese coche eléctrico en el Dakar, sino todo lo que ha dicho, ¿no? Ese carácter, sobre todo la importancia de valorar esas energías limpias y un poco de respetar el medio ambiente, que es de lo que se trata, ¿no? A su vez también seguro que hablará de esas experiencias logradas en esas aventuras a lo largo de todo el planeta. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.